Hola, ¿cómo están? Continuando con nuestros tutoriales, en esta oportunidad realizaremos el metrado de la partida de rellenos, para el cual continuaremos con el ejercicio del vídeo anterior, titulado Metrado de excavaciones. Si no lo viste, te dejo el link en la descripción. Obras en edificaciones. Ítem 2.1.4. Rellenos. Según la norma técnica de metrados, esta partida comprende la ejecución de trabajos tendientes a rellenar zanjas, como es el caso de colocación de tuberías, cimentaciones enterradas, entre otros, o el relleno de zonas requeridas por los niveles de pisos establecidos en los planos. Relleno con material propio. Esta partida comprende los rellenos a ejecutarse utilizando el material proveniente de las excavaciones de la misma obra. Su unidad de medida es en el metro cúbico. Su forma de medición nos indica: se medirá el volumen del relleno compactado calculando el volumen geométrico del vacío correspondiente a rellenar. En caso de requerirse rellenos masivos, deberá usarse el método de promedios de las áreas extremas multiplicando por la distancia entre ellas, acumulando los volúmenes parciales y o por secciones. El volumen de relleno en cimentaciones será igual al volumen de excavación, menos el volumen de concreto que ocupa el cimiento. Igualmente, el relleno de zanjas para tuberías, cajas de inspección, entre otros, será igual al de la excavación menos el volumen ocupado por el elemento que se trate. Relleno con material de préstamo. Esta partida comprende los rellenos a efectuarse utilizando materiales traídos desde fuera de obra. Su unidad de medida, metros cúbicos, y su forma de medición tendrá validez todo lo anotado de la partida de rellenos con material propio. Consideraciones. Plano de cimentación para determinar los volúmenes a rellenar. Planos de detalles de zapatas y cimientos para determinar las alturas de los volúmenes a rellenar. Reconocimiento de las abreviaturas de los niveles de edificación. Para esta partida reconocer NR, que es el nivel real, NTN, nivel de terreno natural, y N más menos 0, que es el nivel 0. De esta manera pasamos a realizar nuestro metrado de rellenos. Del ejercicio anterior tenemos un terreno con el área de 8 metros por 10.25, como también los planos de detalles de cortes de cimientos. Y es de esta manera como empezamos. Nos ubicamos en nuestra hoja de metrados. Nos ubicaremos en nuestra partida de rellenos. Como podemos ver, se encuentra en el ítem 2.1.4. Pero antes de ello, también tenemos la partida de cortes. Esta partida se ejecutará cuando se trabaje en terrenos con pendientes elevados. Para nuestro caso, el terreno es plano. Bueno, en los rellenos tenemos con material propio y material de préstamo. Nosotros trabajaremos con rellenos de material propio. Entonces habilitamos nuestras celdas para poder realizar nuestros metrados. Y empezamos. Nos vamos a nuestro gráfico donde tenemos el área y de inmediatamente nos vamos a reconocer cuál va a ser el volumen que va a ser ocupado por el cimiento o sobrecimiento. Nos vamos al corte de detalles. Como podemos ver en este plano de cortes, vamos a darnos cuenta fácilmente cuál es el volumen
o todo el espacio que se va a rellenar de concreto. Como podemos ver, para cada corte nos indica la forma y las distancias que va a tener estos rellenos. Entonces nosotros, para poder rellenar con el material, simplemente vamos a necesitar reconocer qué espacio es el que se va finalmente a rellenar. En este caso, el espacio que vamos a rellenar sería desde este punto hasta el nivel 0, que es hasta esta altura. Y como podemos ver, los detalles nos indican que tiene una altura de 30 centímetros. Y para el corte 2.2 también va a haber relleno, pero en ambos lados. Para el corte 3.3 de igual manera, para el corte 4, para el corte 5, para el corte 6, 5 y 6. Y si nos damos cuenta, para todos los cortes la altura de relleno va a ser de 30 centímetros. Esto hay que tener en cuenta de que no siempre va a cumplir. Va a depender mucho del diseño de la edificación a realizar. En algunos casos puede darse que un ambiente pueda tener una altura más elevada que otras. Eso ya son por casos de diseño. Bueno, otro punto que tenemos que rescatar de este plano de detalles es ver el ancho del sobrecimiento que vamos a tener. Como podemos ver, para el corte 4 es de 0.15 metros, para el corte 5 y 6 de igual manera de 0.15, y para el corte 1, 2 y 3 es de 0.25. Entonces, al realizar nuestro relleno, nuestro volumen de relleno, vamos a necesitar rellenar solamente este recuadro, que va a tener el volumen de, como el ancho de la zapata es de 40, le vamos a restar 25, quedará 15. Entonces este ancho va a ser de 15 por la altura, que es 30, y el largo que encontraremos de esta manera. En el corte 1 el largo será toda esta distancia, pero como podemos ver, el corte 1 encontramos en este lado, aquí, prácticamente en todos los extremos. El corte 2 en el centro, el corte 3 también en el centro pero horizontalmente, el corte 4 y el corte 5, el corte 6 por aquí. Una vez reconocido estos detalles, entonces vamos a achurar las secciones que vamos a rellenar. Antes de todo, dándonos cuenta que la altura a rellenar va a ser hasta el nivel del terreno natural, o en este caso también, como coincide, hasta el nivel 0. Y achurando nos quedará de esta manera. Como podemos ver aquí en el gráfico, toda esta sección que está achurado nos indica que será rellenado. Para el metrado vamos a utilizar el método por áreas. Es así como empezamos. Relleno con material propio, unidad, metros cúbicos. Nos vamos al plano y vamos a determinar las longitudes de estos ambientes. Entonces ponemos del eje AA, BB
entre el eje 1, 1 y eje 2, 2. Ponemos eje AA, BB, y también lo podemos detallar de una vez. BB hasta eje CC. Entre los ejes 1, 1 hasta 2, 2. ¿Por qué estoy considerando ejes de AABB y de BB y CC? Porque para nuestro caso estos dos ambientes tienen las mismas áreas. Como podemos ver, aquí tiene 340 más el pequeño área a rellenar, que es de 0.15 más 0.075 para ambos lados. Entonces, como son dos ambientes con las mismas longitudes, ponemos dos ambientes, número de veces 2, el ancho lo vamos a considerar 340 3.40 más 0.15, que es esta sección achurada, 0.15 más este pequeño achurado, que es de 0.075. Entonces ese ancho nos da de 3.625 metros. Entonces el ancho va a ser de 3.625 metros. El largo, para el largo vamos a obtener haciendo la sumatoria del ancho de este achuramiento más la longitud de este lado más el ancho de este achuramiento, y lo vamos a obtener de la siguiente manera. Como podemos ver, el ancho de la longitud de ese lado es de 3.40, y el ancho de los achuramientos vamos a encontrarlo de esta manera. Nos vamos a guiar por los cortes que vamos a tener en esos lados, que es de 4, 4 y de 3, 3. Entonces nos vamos a nuestro corte de detalles y vamos. El corte 4, 4, el ancho del achuramiento va a ser de 0.40 menos 0.15. Entonces en este caso va a ser 0.25 metros. Y en el caso del corte 3.3 va a ser de 0.40 menos 0.25 entre 2, ya que está dividido en ambos lados. En este caso será 0.125. Entonces pasamos los valores, que va a ser igual a 3.40 metros más 0.25 metros más 0.125 metros. Entonces el valor de la longitud va a ser de 3.78. Ahora la altura. La altura lo vamos a obtener de los planos de corte de detalles. Como podemos ver, para todos los cortes tienen la misma altura, que es de 0.30. Esta altura se va a dar desde este punto hasta el
nivel del terreno natural, que es 0.30 para todos los casos. 0.30. Como podemos ver, se realiza una multiplicación de estos cuatro valores, que es de 8.21. Ahora, regresando o prosiguiendo con el metrado, regresamos al gráfico y podemos ver que estas dos áreas que tenemos son lo mismo que estas dos áreas de aquí arriba. Entonces podemos hacer dos cosas. Uno, que es sería más práctico, aquí en número de veces ponerlo 4 y agregarles en la descripción los ejes. Entonces aquí agregaríamos eje 3, 3 hasta eje 4, 4. Eje 3, 3 hasta eje 4, 4. Y listo. Y así obtuvimos los volúmenes de estos cuatro ambientes. Ahora haremos el metrado de este ambiente, que se encuentra entre los ejes AA hasta BB, entre ejes 2, 2 hasta 3, 3. Confirmamos. Eje AA hasta BB, entre ejes 2, 2 hasta 3, 3. Ahora las longitudes. Esto será el ancho, el largo y la altura, que ya determinamos para todos, que va a ser 0.30. Entonces, en este caso, el largo va a ser de entonces el largo va a tener la misma longitud que este ancho para estos ambientes. Entonces, en este caso, como el ancho es de 3.63, para este caso será de 3.63 el largo. El ancho, este ancho va a ser de, como ya sabemos, el ancho de este achuramiento es 0.125, para este caso también 0.125, más esta distancia, que es de 1.85. Entonces será de 2.10. 2.10. La altura 0.30 para todos, ya dijimos. Número de veces 1 y la multiplicación, que es de 2.29. Ahora pasamos a este pequeño ambiente, que el largo para ello va a ser de 2.10 el ancho será de 0.425 más 0.425 más este pequeño ancho, es que 0.125, perdón, 0.075 más este ancho, que es, o este ancho de achurado, que es 0.125. Entonces la altura para todos ya dijimos 0.30, número de veces 1
Esto se encuentra entre los ejes BB hasta B', entre ejes 2, 2 hasta 3, 3. Ahora por último vamos a tener este ambiente. Ponemos los ejes. Será B', B' hasta CC entre ejes 2, 2 hasta 3, 3. Número de veces 1. El ancho será 1.85 1.85 más 0.125 más 0.125. Y el largo será toda esta longitud, que es de 2.575 2.575 más 0.125 más 0.125 0.125 más 0.125 y la altura 0.30. Entonces ahora vamos a proceder a restar estos volúmenes que no se van a rellenar. Como podemos ver, aquí tenemos en el gráfico las áreas. Entonces empezamos. Será de eje AA y BB hasta CC. Entre ejes 1, 1 hasta 2, 2 y 2, 2, 2. Ya. Como podemos ver en el gráfico, estos cuatro ambientes tienen las mismas áreas. Entonces lo podemos unificar. En número de veces pondremos 4 y aquí también tenemos que detallar. Sería de 1, 1 hasta 2, 2 y de 3, 3 hasta 4, 4. Estas áreas es de 340 por 340. Como aquí podemos ver. De este punto a este punto 340 y de este punto a este punto 340. Entonces ponemos para el ancho es 3.40, para el largo igual 3.40 y la altura va a seguir siendo 0.30. Pero para que estos volúmenes se puedan restar tenemos que anteponer
el signo menos al número de veces. Ahora restamos este pequeño área. Entonces ponemos eje AA hasta BB, entre ejes 2, 2 hasta 3. Número de veces 1. El largo es 340, el ancho 1.85. Entonces empezamos por el ancho, 1.85, y el largo 340. Altura 0.30. Ahora este pequeño área que está en los ejes BB hasta B', B', entre ejes 2, 2 hasta 3, 3. Número de veces 1. El ancho es de 0.425 y el largo será de 1.85. El ancho es 0.425. El largo 1.85 y la altura 0.30. Y por último, este área que están entre los ejes B' hasta CC, entre ejes 2, 2 hasta 3, 3. Número de veces 1. El ancho es 1.85. El largo es 2.575. Y la altura 0.30. Entonces, el volumen total de relleno de todas estas secciones que están achurados va a ser de 3.46 metros cúbicos. Vamos a ordenar nuestra hoja de metrados para no confundirnos. Recuerden que mientras ustedes trabajen ordenadamente, se les va a hacer más sencillo. Ya. Ahora, el detalle es que nosotros hemos rellenado la parte que hemos excavado. Pero si nos vamos al plano, el plano nos indica en el corte, nos dice que el nivel del falso piso está a más 0.25 metros. Entonces quiere decir que del nivel de terreno natural a una altura de 25 centímetros se encuentra el nivel de falso piso. Por norma nosotros sabemos que el espesor del falso piso tiene que ser de 10 centímetros. Entonces, para llegar a la altura de 0.25 tenemos que rellenar 15 centímetros. Ahora, estos 15 centímetros va a ser rellenado
en toda esta área achurada. En otras palabras, va a ser rellenado al interior de todos los sobrecimientos. Y de esta manera es que empezamos nuestros metrados para esta segunda etapa del relleno. Los ejes a trabajar van a ser los mismos. Como ya son conocidos, entonces seleccionamos y lo copiamos aquí debajo. Ahora pasamos a digitar sus valores. Como ya sabemos, estos 4 ambientes tienen las mismas dimensiones, entonces ponemos número de veces 4, esta vez positivo porque son rellenos que vamos a adicionar. El ancho va a ser toda esta distancia, va a ser 3.40 más el espesor de este achuramiento más el espesor de este achuramiento. Sería 3.40 más 0.15 más 0.075. Entonces ponemos igual 3.40 más 0.15 más 0.075. Ahora el largo va a ser toda esta distancia. Entonces, y como aquí ya lo tenemos, es de 3.775. 3.775. La altura va a ser de 0.15. Ahora pasamos a este ambiente. El número de veces 1. El ancho va a ser todo esto, que es de 1.85 más 0.125, que es el ancho de ese achuramiento, y más 0.125, que va a ser de este otro. Sumado nos da 2.10. Entonces ponemos el ancho 2.10. El largo va a ser igual a esta longitud. En este caso va a ser a 3.63 y la altura de 0.15. Ahora pasamos a este pequeño ambiente. Número de veces 1. El ancho va a ser esta pequeña distancia. Va a ser 0.425 más este achuramiento y este achuramiento, que es de 0.075 y el otro también 0.075. entonces digitamos 0.425 igual 0.425 más 0.075 más 0.075. Ahora el largo va a ser, el largo es esta distancia que ya lo tenemos, es 2.10 y la altura de 0.15. Ahora pasamos a este ambiente, que es número de veces 1. El ancho va a ser 2.10. El largo va a ser de 2.80. Va a ser de 2.575 más 0.15 más 0.075. entonces digitamos 2.575 más 0.15 más 0.075. el resultado es 280. Ahora
la altura es 0.15. Bueno, de esta manera concluimos con este metrado de rellenos y el resultado nos da que el volumen de relleno es de 13.85. Bueno, eso fue todo. Para el siguiente tutorial continuaremos con los metrados de la siguiente partida. Espero les haya agradado. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Gracias.